¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Hoy el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de la elección del domingo con Lenín Moreno como ganador. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Una vez hecho el anuncio, los simpatizantes de Alianza País realizaron la llamada Caravana de la Victoria, que arrancó en el norte y en el sur y concluyó en la tribuna de los Chiris. Vamos hasta allá en directo. Andrea Samaniego, buenas noches. Cuéntanos qué ocurre a esta hora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, la Caravana del Triunfo, como la han denominado los adherentes y militantes de Alianza País, llegó aquí a la tribuna de los Chiris. Se unieron aquí para festejar, como ya pueden ver en imágenes, el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass en esta segunda vuelta. Ellos se han reunido aquí desde muy temprano, también algunas personas, y como ustedes pueden escuchar, hay una pequeña tarima ubicada en la sede de Alianza País donde se han realizado algunas presentaciones artísticas y donde también han tomado la palabra exasambleístas, asambleístas electos, concejales, entre otras personas. Pero este festejo se lleva adelante sin la presencia de Lenín Moreno y Jorge Glass. Nosotros hemos realizado un recorrido de estas caravanas que recorrieron las principales calles del sur y del norte de la ciudad. Veamos el siguiente reportaje. A las 4 de la tarde inició esta caravana en La Javí, en el sur de Quito, y a esa hora también en Cotocollaba, en el norte. Allí se escucharon los pitos de los carros y los gritos de la gente celebrando lo que confirmó este martes el Consejo Nacional Electoral. En el sur, en su mayoría, acompañaron a este recorrido triunfalista una gran cantidad de taxistas. En el camino encontraron apoyo, pero también rechazo. Al llegar a la sede del movimiento Alianza País se unieron. Están contentos porque su organización política estará 4 años más en el poder. Dicen que tienen confianza. Que radicalice la revolución, que baje la pobreza, que nos apoye para emprendimientos, que haya empleo. Bueno, la continuación de un proceso coherente a nivel político, de tener ciudadanos con una educación que les convierta a ellos en ciudadanos críticos y conscientes. Le restan importancia a las denuncias que presentará el candidato Guillermo Lasso. Ellos a cualquier costo han querido ganar, nos han querido virar a la revolución ciudadana, pero nosotros no estamos para aceptar esa situación. En todo proceso electoral existe precisamente inconsistencias que tienen las instancias legales y deberá resolverse ahí. Además, sostienen que seguirán movilizados para defender el proyecto político. Y bueno, a esta hora continúan los festejos aquí en los exteriores de la sede de Alianza País. Algunas personas ya han empezado a retirarse. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en este lugar, ya que a escasos minutos se encuentra el Consejo Nacional Electoral. A pesar de que no han mencionado que se van para allá, nosotros estaremos pendientes de lo que suceda. Ustedes continúan con más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Desde la tribuna de los Chiris vamos un poquito más allá. En las afueras del Consejo Nacional Electoral continúan las protestas por tercer día consecutivo, reclamando los resultados entregados por el CNE, y se extiende por varios sectores cercanos al edificio del Consejo Electoral. Fausto Yepes, buenas noches. Da los detalles de esta manifestación de los simpatizantes de Guillermo Lasso. Gracias, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. A pesar del intenso frío que se siente acá en la capital, la vigilia por el reconteo de los votos permanece acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. A esta hora la gente ha comenzado a desfilar, unos llegando, otros retirándose de este lugar, pero rechazando los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral hace pocas horas. La vigilia se mantiene y dicen que también se extiende en otros sectores de la ciudad. Muy cerca de acá, en la avenida de los Chiris y Eloy Alfaro, hay incluso quema de llantas. Esto está a pocos metros de la sede de Alianza País y es precisamente otro de los lugares que está cerrado por parte de los manifestantes que siguen en pie de protesta. Más temprano, los dirigentes del movimiento Creo han intervenido en la tarima que está ubicada en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, denunciando el supuesto fraude cometido en este proceso electoral. Andrés Páez precisamente mostró algunas fotografías de supuestos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que habrían estado festejando un triunfo de Lenín Moreno. Parte de la intervención de Andrés Páez escuchamos a continuación. Un listado de toda esta gente para
para luego de que termine esta pesadilla, exigirles que devuelvan al pueblo la plata que indebidamente se han ganado, porque ellos tienen que servir a la sociedad, no a Alianza País. Nosotros no tenemos por qué pagar a gente de Alianza País. Y la Contraloría les ahorita ubicando las fotografías de cada uno de estos sinvergüenzas que están festejando el triunfo de Lenín Moreno. Pues bien, el flujo de gente acá no se detiene, como decíamos, algunas personas continúan llegando y también colmando los otros sectores de la protesta. Nos mantendremos acá con el propósito de registrar todo lo que ocurra en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en esta vigilia por el reconteo de votos, así lo han llamado los militantes del movimiento Creo en alianza con el movimiento Suma. Seguimos con ustedes en los estudios y más información. Diana, amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Y el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados oficiales que serían irreversibles según su titular. Sin embargo, aún corren los plazos dispuestos por el Código de la Democracia para que las organizaciones políticas presenten recursos como objeciones, impugnaciones y apelaciones. Con el 99,65% de total del escrutinio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales. Con este anuncio efectuado en cadena nacional, el CNE dio a conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral. El binomio de Lenín Moreno-Jorge Glass alcanzó 5.057.149 votos, es decir, el 51,16%, y Guillermo Lasso Andrés Páez 4.827.753 votos, equivalente al 48,84%. Sin embargo, aclaró el presidente del organismo, este anuncio no significa aún proclamar resultados definitivos. Son los resultados totales, definitivos, numéricos, oficiales, remitidos por las 24 juntas provinciales y también por la Junta del Exterior. Haber escrutado en menos de 3 horas casi 9 millones de votos en las 24 provincias del país y en el exterior es algo que nos pone como un referente internacional y de eso nos llena de orgullo. La tendencia en este punto, remarcó Juan Pablo Pozo, no sería reversible. Ahora, de acuerdo con el Código de la Democracia, una vez transcurridos 3 días después del proceso de elecciones y el Consejo Nacional Electoral se declara en sesión permanente de escrutinio, comienzan los plazos para que las organizaciones políticas impugnen o apelen. Los recursos y plazos que continúan tras el conocimiento, aprobación y notificación lo explica Fausto Holguín, secretario general del organismo electoral. Una vez que tengamos el totalizado a nivel nacional, se notificará a las organizaciones políticas, pueden plantear el recurso de impugnación u objeción ante el Consejo Nacional Electoral en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional lo que corresponde a la apelación. Es decir, tras la notificación oficial del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas tienen 48 horas para impugnar ante el CNE y 72 para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. No podríamos determinar un plazo específico, puesto que existe el debido proceso. Aún no hay convocatoria, pero inicialmente el Pleno se declararía en sesión pública permanente de escrutinio este jueves 6 de abril. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Lenín Moreno dijo que llegará a Carondelet con la mano extendida y pidió a Guillermo Lasso que acepte su derrota con dignidad. Moreno se reunió hoy con los brigadistas que ayudaron en su campaña. Lenín Moreno estaba reunido con las brigadas de apoyo, agradeciéndoles su trabajo en la segunda vuelta, cuando el Consejo Electoral anunció los resultados oficiales. Yo recibo, como he recibido siempre, las nominaciones con humildad. Y al mismo tiempo, espero que el otro candidato acepte también con dignidad, porque cuando se gana hay que ganar con humildad, y cuando se pierde hay que perder con dignidad. Entonces Moreno empezó a hablar del futuro. Voy a ser el presidente de todos. Dije que vengo con la mano tendida y sigue tendida y seguirá tendida para todos aquellos que quieran tomarla. Y también empezó a dar pistas de lo que sería su equipo de trabajo. Ejemplo, Iván Espinel, el ex candidato presidencial, que sería secretario de la Juventud. Pienso que Iván es la persona más adecuada para llevar adelante esa secretaría. Y cuando nuestro reportero Freddy Paredes hizo una pregunta, Lenín Moreno reaccionó así. Licenciado Moreno, ingeniero Glass, quisiera consultarles qué piensan hacer en su eventual gobierno frente a una votación dividida para ganar legitimidad en el gobierno. A ver, señor Paredes, yo siempre le he tratado a usted con mucho respeto. ¿O no ha sido así? Por favor, dígalo. Correcto, sí. Por favor, yo soy, desde que el señor presidente del Consejo Nacional Electoral
dio los resultados, soy el presidente electo de los ecuatorianos. No me trate como el candidato en su medio, por favor. Cuando usted me trate con respeto, será también respondido con respeto. Por favor, de aquí en adelante, tratémonos con respeto mutuo, ¿de acuerdo? Vamos, por favor, con la... Luego Moreno siguió respondiendo preguntas de otros medios. Milton Pérez, 24 horas. Representantes de la Alianza Creo Suma se alistan para presentar impugnaciones a los resultados de las elecciones del domingo. Consideran que hay inconsistencias en el manejo informático y por tanto exigirán una auditoría al sistema de conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. El movimiento Creo considera que se ha violentado la voluntad popular de las elecciones y alista las pruebas para impugnar los resultados una vez que el CNE hizo este martes el anuncio de irreversibles resultados. Fabricio Villamar, asambleísta electo por Creo, adelanta generalidades sobre lo que se procedería a impugnar. Casos de actas con inconsistencias porque no hay las firmas, porque las firmas están cambiadas. Tienes casos en donde los números de Lasso pasan a los números de Moreno y los de Moreno a Lasso, que esto se le llama el trasteo de los votos, que les das los votos del uno al otro. Para este miércoles está previsto que Guillermo Lasso presente los fundamentos de su impugnación, aunque el lunes pasado ya habló de las inconsistencias que se han detectado, por ejemplo, en la comprobación entre el archivo plano proporcionado por el CNE y su propio sistema de control electoral. Teniendo como fuente el Consejo Nacional Electoral y en un trabajo realizado, nosotros ganamos las elecciones. Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, considera que esta supuesta desviación sería grave. Es muy pesado, digamos, tiene mucho peso aquello, pero entonces lo que tienen que hacer ahora es dividir ese archivo plano por provincia y presentar esas pruebas en cada una de las provincias. Además, Creo pedirá explicaciones sobre el manejo de la página web y el sistema del CNE, un aspecto que, según Camacho, genera dudas. Bien sospechoso, justo en los momentos complejos se cae el sistema o se cae la página, que mismo se cayó. Lo que corresponde es estar abiertos a una auditoría informática por peritos independientes. Ana María Cañizares, 24 horas. Más noticias. Esta mañana miembros de la delegación electoral del Guayas se reunieron con la comitiva de observación de la UNASUR. En la cita se aseguró que ningún representante de Creo ha presentado reclamos en esta provincia. Sin embargo, las concentraciones continúan. Un informe recopilatorio con las incidencias del proceso electoral en la provincia del Guayas fue entregado esta mañana a delegados de los organismos internacionales de observación. Así lo dijo Gabriela Muñoz, vicepresidenta de la delegación provincial. El día de ayer nos reunimos también con los representantes de la observación internacional de la Organización de Estados Americanos y hoy con los representantes de UNASUR. Ellos, vinieron a solicitar información de cómo se ha desempeñado la sesión permanente. Muñoz acota que en esta información se apunta también lo sucedido durante el conteo en la provincia. La Alianza Creo Suma no presentó ninguna reclamación pese a que nos dijo que lo haría. Mientras tanto, los exteriores de la delegación continúan custodiados por miembros de la Policía Nacional. Cerca de las mallas que aquí se han colocado aún se encuentran simpatizantes de Creo que continúan convocándose. En horas de la tarde volvieron a apostarse en las inmediaciones con banderas, gritos y cornetas, piden el reconteo de los votos. Vamos a estar aquí hasta que sea necesario. Nosotros vamos a hacer las impugnaciones requeridas y necesarias. A ellos Muñoz les recuerda que las impugnaciones se hacen directamente en el Tribunal Contencioso Electoral y en el Pleno del CNE en la capital. Por tratarse de una candidatura o una dignidad nacional, tienen todos los recursos que la legislación prevé para que puedan presentar sus reclamaciones, sea ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con esto, la delegación del Guayas pasa a la página del proceso electoral, al menos a nivel provincial. Carlos Socoto, 24 horas. Simpatizantes de Guillermo Lasso realizaron esta tarde una marcha pacífica por las calles céntricas de Cuenca hacia la delegación electoral de la SUAY, donde protestaron por tercer día consecutivo por los resultados que a su criterio tienen inconsistencias. La agrupación política desconoce los resultados que dan como triunfador de las últimas elecciones al binomio oficialista, por lo que solicitaron al Consejo Nacional Electoral el reconteo de los votos. Lo que pedimos es que se cuente voto a voto, y si el señor Moreno gana en el conteo voto a voto, aceptaremos, pero que se cuente. ¿De qué tienen miedo? Cuenten voto a voto, porque en
nuestro conteo directo en el mismo sistema que ellos nos dieron, nosotros ganamos las elecciones. Vamos a impugnar, no aceptamos, ahora o nunca, con fraude cualquiera gana, nosotros no aceptamos, pero nos vamos a hacer en las calles. En Ambato, simpatizantes de Creo se concentraron en el Parque Ceballos para pedir el reconteo de votos. Los simpatizantes del movimiento Creo en Ambato desde el domingo no aceptan el resultado del proceso electoral. Por eso, hoy se concentraron en el Parque Ceballos. Y vamos a ir a la etapa de impugnación. Y en esa etapa de impugnación vamos a demostrar precisamente que hay varios errores. Las calles céntricas de la ciudad se paralizaron y mientras tanto los simpatizantes avanzaron hasta la gobernación de Tungurahua, encabezado por los dos asambleístas electos del partido Creo. Somos gente pacífica, pero no podemos permitir un fraude tan escandaloso. Que se reconteen los votos y si el señor del continuismo gana con un voto, perfecto, él es el presidente de la República, pero no nos van a birlar la decisión soberana de los ciudadanos del Ecuador. Los representantes del partido Creo en Ambato aseguraron que Guillermo Lasso tuvo un triunfo indiscutible en Tungurahua, por eso no aceptan la derrota. Lo que queremos es tener un presidente legítimo de la República del Ecuador. Es más de la mitad del país que sabe que se está llevando a cabo un fraude. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. El análisis de los resultados electorales del balotaje muestran la eficiencia de la campaña electoral de cada uno de los candidatos. Según los resultados oficiales, Guillermo Lasso logró un importante incremento de votos. No obstante, Lenín Moreno fue más eficiente en captar el voto de las provincias con mayor número de electores. El comportamiento de los electores en las 27 circunscripciones del país ha sido determinante en el balotaje del 2 de abril. Y es que allí se mostró la eficiencia de la campaña de los presidenciables Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Hay dos provincias que muestran una tendencia distinta en ambos procesos. Pichincha, por ejemplo, en la primera vuelta le dio el voto mayoritario a Lenín Moreno y en la segunda se fue por Guillermo Lasso. Cañar es otra de las provincias que mostró un comportamiento variable. En la primera vuelta se fue con Lenín Moreno y en la segunda con Guillermo Lasso. La captación de votos entre la primera y segunda vuelta ha sido también motivo de análisis. Las cifras muestran a un candidato oficialista que, pese a su gran capacidad logística en campaña, muestra un incremento de votos menor al de su opositor. Guillermo Lasso, por ejemplo, obtuvo en primera vuelta más de 2.652.000 votos. En la segunda, más de 4.828.000. El incremento fue superior a los 2.175.000 votos. Y si bien Lenín Moreno lo supera en los votos totales, el incremento fue menor. En la primera vuelta tuvo más de 3.716.000 votos. En la segunda, más de 5.057.000. El incremento fue de 1.340.000 votos. De esta forma, revisado los porcentajes, en el caso de Lenín Moreno fue de un 36.08% de incremento, mientras que de Guillermo Lasso de 82.02% respecto de la primera vuelta. Si miramos el mapa electoral, Guillermo Lasso obtiene ventaja en 13 provincias, mientras Lenín Moreno gana en 11. El voto de los ecuatorianos en el exterior por circunscripciones también muestra esta diferencia. Lenín Moreno gana en Europa, Asia y Oceanía. Guillermo Lasso en Estados Unidos, Canadá y América Latina. No obstante, a Lasso no le alcanzan las cifras, ni en número de provincias ni en incremento de votos respecto de la primera vuelta. La ventaja lleva el oficialista Lenín Moreno, que logró un importante incremento de la votación en las provincias con más número de electores. Fueron entonces determinantes en el cómputo total que le daría el triunfo en el balotaje. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En Ecuador, el riesgo país alcanzó los 700 puntos, la cifra más alta en lo que va del año. Se debe a la reacción de inversionistas extranjeros frente a la jornada electoral que vivió el país del domingo.
5,11% es el incremento del riesgo país desde el pasado viernes en Ecuador. Antes de esto, el 28 de febrero fue de 572 puntos, mientras el 31 de marzo fue de 666 puntos. El riesgo país es un indicador de las posibilidades de un país de cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, que en Ecuador, según cifras oficiales, es de 40.000 millones de dólares. Para Vicente Albornoz, esto quiere decir que los inversionistas extranjeros tienen desconfianza. Dicen, este país es probable que algún rato no me pague. Moreno ha ofrecido gastar plata, pero no hay cómo financiar todo lo que él está proponiendo. Entonces él está proponiendo un plan económico en el que evidentemente se va a mantener el déficit fiscal, se va probablemente a aumentar el déficit fiscal, y eso lo único que hace es volverle más complicado que algún día se acaben pagando las deudas. Este indicador en países como Argentina, Colombia y Perú es bajo. No ocurre lo mismo en Venezuela, que tiene 2.371 puntos. El riesgo país muestra cuán atractivo es un país para los inversionistas. Según el representante de la Bolsa de Valores de Quito, el reto para el nuevo gobernante son medidas económicas como el reajuste de la deuda. Para que sea una inversión ya de mucho mayor plazo y con tasas inferiores para aliviar el peso de esta deuda. Si él puede presentar un plan creíble, eso podría transmitir más bien una mayor confianza a los inversionistas. Mientras que para la Cámara de Comercio esto es una mala señal. Esto demuestra que existe todavía inestabilidad política en el país. Si llega menos inversión al país, esto crea menos fuentes de empleo. Esto también implica que la economía se va a complicar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Banco Central del Ecuador prestó la semana pasada 516 millones de dólares al Ministerio de Finanzas, según el Boletín Monetario Semanal publicado el 3 de abril de 2017 por la entidad. El Ministerio de Finanzas adeuda al Banco Central del Ecuador 5.804 millones de dólares, equivalentes al 5.7% del Producto Interno Bruto. Estas operaciones son consideradas créditos de liquidez de corto plazo que se entrega al Ministerio de Finanzas a través de la compra de certificados de tesorería, según han explicado las autoridades del Frente Económico del Gobierno. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Hoy el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de la elección del domingo con Lenín Moreno como ganador. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Una vez hecho el anuncio, los simpatizantes de Alianza País realizaron la llamada Caravana de la Victoria, que arrancó en el norte y en el sur y concluyó en la tribuna de los Chiris. Vamos hasta allá en directo. Andrea Samaniego, buenas noches. Cuéntanos qué ocurre a esta hora. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, la Caravana del Triunfo, como la han denominado los adherentes y militantes de Alianza País, llegó aquí a la tribuna de los Chiris. Se unieron aquí para festejar, como ya pueden ver en imágenes, el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass en esta segunda vuelta. Ellos se han reunido aquí desde muy temprano, también algunas personas, y como ustedes pueden escuchar, hay una pequeña tarima ubicada en la sede de Alianza País donde se han realizado algunas presentaciones artísticas y donde también han tomado la palabra exasambleístas, asambleístas electos, concejales, entre otras personas. Pero este festejo se lleva adelante sin la presencia de Lenín Moreno y Jorge Glass. Nosotros hemos realizado un recorrido de estas caravanas que recorrieron las principales calles del sur y del norte de la ciudad. Veamos el siguiente reportaje. A las 4 de la tarde inició esta caravana en La Javí, en el sur de Quito, y a esa hora también en Cotocollaba, en el norte. Allí se escucharon los pitos de los carros y los gritos de la gente celebrando lo que confirmó este martes el Consejo Nacional Electoral. En el sur, en su mayoría, acompañaron a este recorrido triunfalista una gran cantidad de taxistas. En el camino encontraron apoyo, pero también rechazo. Al llegar a la sede del movimiento Alianza País se unieron. Están contentos porque su organización política estará 4 años más en el poder. Dicen que tienen confianza. Que radicalice la revolución, que baje la pobreza, que nos apoye para emprendimientos, que haya empleo,
Bueno, la continuación de un proceso coherente a nivel político, de tener ciudadanos con una educación que les convierte a ellos en ciudadanos críticos y conscientes. Le restan importancia a las denuncias que presentará el candidato Guillermo Lasso. Ellos a cualquier costo han querido ganar, nos han querido virar a la revolución ciudadana, pero nosotros no estamos para aceptar esa situación. En todo proceso electoral existe precisamente inconsistencias que tienen las instancias legales y deberá resolverse ahí. Además, sostienen que seguirán movilizados para defender el proyecto político. Y bueno, a esta hora continúan los festejos aquí en los exteriores de la sede de Alianza País. Algunas personas ya han empezado a retirarse. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en este lugar, ya que a escasos minutos se encuentra el Consejo Nacional Electoral. A pesar de que no han mencionado que se van para allá, nosotros estaremos pendientes de lo que suceda. Ustedes continúan con más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Desde la tribuna de los Shiris vamos un poquito más allá. En las afueras del Consejo Nacional Electoral continúan las protestas por tercer día consecutivo, reclamando los resultados entregados por el CNE y se extiende por varios sectores cercanos al edificio del Consejo Electoral. Fausto Yepes, buenas noches. Da los detalles de esta manifestación de los simpatizantes de Guillermo Lasso. Gracias, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. A pesar del intenso frío que se siente acá en la capital, la vigilia por el reconteo de los votos permanece acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. A esta hora la gente ha comenzado a desfilar, unos llegando, otros retirándose de este lugar, pero rechazando los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral hace pocas horas. La vigilia se mantiene y dicen que también se extiende en otros sectores de la ciudad. Muy cerca de acá, en la avenida de los Shiris y Eloy Alfaro, hay incluso quema de llantas. Esto está a pocos metros de la sede de Alianza País y es precisamente otro de los lugares que está cerrado por parte de los manifestantes que siguen en pie de protesta. Más temprano, los dirigentes del movimiento Creo han intervenido en la tarima que está ubicada en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, denunciando el supuesto fraude cometido en este proceso electoral. Andrés Páez precisamente mostró algunas fotografías de supuestos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que habrían estado festejando un triunfo de Lenín Moreno. Parte de la intervención de Andrés Páez escuchamos a continuación. Un listado de toda esta gente para luego de que termine esta pesadilla exigirles que devuelvan al pueblo la plata que indebidamente se han ganado, porque ellos tienen que servir a la sociedad, no a Alianza País. Nosotros no tenemos por qué pagar a gente de Alianza País. Y la Contraloría les ahorite ubicando las fotografías de cada uno de estos sinvergüenzas que están festejando el triunfo de Lenín Moreno. Pues bien, el flujo de gente acá no se detiene, como decíamos, algunas personas continúan llegando y también colmando los otros sectores de la protesta. Nos mantendremos acá con el propósito de registrar todo lo que ocurra en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en esta vigilia por el reconteo de votos, así lo han llamado los militantes del movimiento Creo en alianza con el movimiento Suma. Seguimos con ustedes en los estudios y más información. Diana, amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Y el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados oficiales que serían irreversibles según su titular. Sin embargo, aún corren los plazos dispuestos por el Código de la Democracia para que las organizaciones políticas presenten recursos como objeciones, impugnaciones y apelaciones. Con el 99,65% de total del escrutinio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales. Con este anuncio efectuado en cadena nacional, el CNE dio a conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral. El binomio de Lenín Moreno-Jorge Glass alcanzó 5.057.149 votos, es decir, el 51,16%, y Guillermo Lasso Andrés Páez 4.827.753 votos, equivalente al 48,84%. Sin embargo, aclaró el presidente del organismo, este anuncio no significa aún proclamar resultados definitivos. Son los resultados totales, definitivos, numéricos, oficiales, remitidos por las 24 juntas provinciales y también por la Junta del Exterior, haber escrutado
en menos de 3 horas casi 9 millones de votos en las 24 provincias del país y en el exterior es algo que nos pone como un referente internacional y de eso nos llena de orgullo. La tendencia en este punto, remarcó Juan Pablo Pozo, no sería reversible. Ahora, de acuerdo con el Código de la Democracia, una vez transcurridos 3 días después del proceso de elecciones y el Consejo Nacional Electoral se declara en sesión permanente de escrutinio, comienzan los plazos para que las organizaciones políticas impugnen o apelen. Los recursos y plazos que continúan tras el conocimiento, aprobación y notificación lo explica Fausto Holguín, secretario general del organismo electoral. Una vez que tengamos el totalizado a nivel nacional, se notificará a las organizaciones políticas, pueden plantear el recurso de impugnación u objeción ante el Consejo Nacional Electoral en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional lo que corresponde a la apelación. Es decir, tras la notificación oficial del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas tienen 48 horas para impugnar ante el CNE y 72 para apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. No podríamos determinar un plazo específico, puesto que existe el debido proceso. Aún no hay convocatoria, pero inicialmente el Pleno se declararía en sesión pública permanente de escrutinio este jueves 6 de abril. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Lenín Moreno dijo que llegará a Carondelet con la mano extendida y pidió